Bueno, pues en este vídeo vamos a tratar un caso particular de ecuación diferencial de primer orden. Esto ya hemos visto cuál es la definición de ecuación diferencial de primer orden en el vídeo anterior. Y ahora nos vamos a concentrar en el caso más sencillo, que es el caso en el que nos encontramos con una ecuación de variables separables. Es el caso más sencillo, como os digo, y de hecho muchas de las ecuaciones que iremos estudiando en los siguientes apartados al final se van a simplificar a una ecuación de variables separables. Por tanto, es importante que este vídeo lo entendáis bien y asentéis bien las bases. Bien, ¿cómo reconozco yo si una ecuación es de variables separables? Pues la tengo que reconocer porque va a tener esta forma, que os pongo aquí en el recuadrito en azul. Y es y' igual a una función que depende de y por una función que depende de x. Ya sabéis que tanto y como y' son funciones que dependen de la variable independiente x, aunque, como habréis notado, muchas veces por abuso de notación en las ecuaciones diferenciales no se explicita que tanto y como sus derivadas dependen de x, pero esto es algo que en cualquier caso vosotros tenéis que tener en mente. Bien, entonces, repito, y' se tiene que escribir como una función que depende de y por una función que depende de x. Siempre que estéis bajo ese caso, vais a poder resolverlo como una ecuación de variables separables. Si me preguntáis, ¿vamos a ver un ejemplo sencillo? Pues aquí lo tenemos. Esta EDO, que es y' igual a y por x, obviamente cae dentro de este caso de ecuaciones en variables separables, ya que tenemos una función que depende de y por una función que depende de x. ¿Vale? Ese sería un caso muy sencillo. Una vez que sabemos reconocer este tipo de ecuación, la pregunta natural es, bien, ya sé que esta efectivamente es una EDO de primer orden de variables separables. ¿Cómo la resuelvo? Pues para resolverla y obtener la familia uniparamétrica de soluciones generales, lo que tenemos que hacer es considerar qué pasa si f de y es distinto de cero. Bien, pues si f de y es distinto de cero, entonces está claro que tanto el término de la izquierda como el de la derecha lo puedo dividir entre f de y. Y me queda que y' entre f de y es igual a g de x. Y para resolver, recordad que resolver esta ecuación consiste en saber quién es la familia de funciones y de x que verifican esta igualdad, pues para ello lo que tenemos que hacer es integrar el término de la izquierda e integrar el término de la derecha. ¿Por qué hemos hecho este apaño de pasar la f de y o dividir por f de y ambos términos? Porque estas ecuaciones precisamente reciben el nombre de variables separables, ya que tienen la ventaja de que podemos dejar en uno de los términos, por ejemplo en el término de la izquierda, todo lo que depende de la variable y y en el término de la derecha todo lo que depende de la variable x. Esa es la gran ventaja. De modo que una vez que ya tengo eso, ya tengo en un término todo lo que depende de una variable y, por ejemplo, y en el otro todo lo que depende de x, lo siguiente que tengo que hacer es integrar. Por una parte aquí tenemos la integral de 1 partido por f de y, que la vamos a integrar con respecto a la variable y por otra parte a la derecha tenemos que integrar la función g de x con respecto a la variable x. Y la solución de esta igualdad, es decir, cuando nosotros calculamos esta primitiva y esta otra, lo que obtenemos es precisamente cuál es la ecuación, que puede ser implícita o explícita, que verifica el conjunto de soluciones. Por otra parte, claro, me podéis decir, bueno, ¿y qué pasa si f de y es igual a 0? Pues en ese caso, si f de y se puede hacer 0, entonces tenemos que estudiar la solución singular que se deduce de aquí. ¿De acuerdo? Nada, pues os pongo un ejemplo para que quede claro cómo resolver esto, ya digo, con un ejemplo concreto. Entonces nos vamos a la ecuación que ya hemos planteado antes, y' igual a y de x, y vamos a ver quién es su solución general. Para ello, en este caso está claro que f de y es igual a y y g de x es x. Entonces, suponer que f de y sea distinto de 0 es lo mismo que suponer que pasa si y es distinto de 0. Bien, pues si y es distinto de 0, dividimos ambos términos por y, término de la izquierda y término de la derecha, y me queda que tengo que hacer la integral de diferencial de y partido por y a la derecha integral de x diferencial de x. Ahora vamos resolviendo esas integrales. Tenemos por una parte
La integral de diferencial de y partido por y es el logaritmo del valor absoluto de la función y. Y a la derecha, pues está claro que la primitiva de x es x cuadrado partido por 2 más una cierta constante de integración que será una constante real. Si podemos, llegados a este punto, una vez que resolvemos nuestras integrales, lo que tenemos que hacer es intentar simplificar al máximo la solución. Esta ya sería una solución general. ¿Qué significa simplificar? Pues bueno, primero nos planteamos si voy a poder dar una solución explícita, es decir, si la y voy a ser capaz de despejarla. Y resulta que ahora mismo sí que estamos en ese caso, la y la podemos despejar. ¿Cómo? Pues tomando exponenciales. Si tomamos exponencial en ambos términos, nos queda que el valor absoluto de y de x es igual a la exponencial de todo este término que tengo a la derecha, que es exponencial de x cuadrado partido por 2 más c. A su vez, eso sabéis que se puede poner como e elevado a x cuadrado partido por 2 por e elevado a c, ¿vale? Y ese e elevado a c pues lo puedo escribir como otra constante k, que como os digo aquí, pues coincide justo con e elevado a c, que es una constante positiva. De modo que finalmente, claro, si el valor absoluto de x y de x estoy diciendo que es k por e elevado a x cuadrado partido por 2, donde k es una constante positiva y e elevado a x cuadrado partido por 2 también es algo positivo, pues puedo quitar directamente el valor absoluto y decir que la familia de soluciones que verifican esta ecuación diferencial son las ecuaciones de la forma, son las soluciones de la forma, las funciones de la forma y de x igual a k por e elevado a x cuadrado partido por 2. Bien, con eso tendríamos la familia, como os decía, de soluciones generales. Pero que no se os olvide un detalle, y es que hemos dicho que esto es el caso en el que la y es distinto de 0. Nos falta por analizar qué pasa si y es igual a 0. Por eso os pongo aquí, ojo, que no se nos olvide analizar ese caso que nos falta, y como os pongo aquí, qué ocurre si la y vale 0. Si la función y de x es igual a 0, pues vamos a ver si eso es una solución o no es una solución de nuestra EDO. Nuestra EDO nos dice que y' tiene que ser igual a y por x. Entonces, cogemos y de x igual a 0, si hacemos su derivada, eso es 0, y por supuesto eso es igual que 0 por x. Por tanto, efectivamente, esa también es una solución, y de x igual a 0, también es una solución de nuestra ecuación diferencial que no estaba contemplada en este caso, porque decíamos que k era positivo. ¿Cómo podemos dar la familia de todas las soluciones? Pues simplemente diciendo, bueno, pues tomo y de x como k por e elevado a x cuadrado partido por 2, pero como quiero que esta familia también contenga el caso del 0, pues decimos, bueno, pues tomando la constante mayor o igual que 0, en el caso en que valga 0 también estoy contemplando este último caso que nos ha aparecido aquí. O sea que la familia de soluciones que contiene a todas las soluciones de esta ecuación diferencial se puede expresar tal y como vemos aquí como las funciones que vienen dadas como una constante mayor o igual a 0 por e elevado a x cuadrado partido por 2. Y esta es la forma y la metodología con la que vamos a resolver todas las ecuaciones que sean ecuaciones en variables separables. Bien, pues una vez que hemos visto todo esto, lo último que os quiero mostrar es qué pasa si añadimos una condición inicial a esta ecuación diferencial. Supongamos que tenemos de nuevo nuestra EDO, y' igual a y por x. Aquí podéis quitar el paréntesis este si queréis cuando os pongáis a resolver el ejercicio, porque en realidad no hace falta. Entonces, y' igual a y por x, nuestra ecuación diferencial con la que estamos trabajando. Y añadimos la siguiente condición inicial. Y en 0 vale 1. Entonces nos planteamos, ¿podemos dar este problema de Cauchy o de condiciones iniciales? ¿Tiene solución única? Pues para ello tenemos que aplicar el teorema de existencia y unicidad de problemas de Cauchy, y simplemente pues nos damos cuenta de que la función con la que estamos trabajando es y por x, su parcial respecto de y es x, estas funciones ambas son continuas y por tanto el teorema de existencia y unicidad me asegura que existe una solución única. ¿Cómo la calculamos? Pues tomando y de x, que ya sabemos que son todas las soluciones de esta EDO, sabemos que son de la forma k por e elevado a x cuadrado partido por 2. Y ahora lo que tengo que saber es cuánto vale esta constante k.
Teniendo en cuenta que i en 0 vale 1, pues si sustituimos aquí nos queda k por e elevado a, cuando la x vale 0, cuando la x vale 0 sería k por e elevado a 0, es decir, k. Conclusión, pues que k vale 1 y que por tanto la solución única de este problema, en el que tenemos la misma EDO que anteriormente, pero añadiendo esta condición inicial, la solución única es esta, y de x igual a la constante que vale 1 por e elevado a x cuadrado partido por 2. Y con ello terminaríamos este ejemplo completo en el que vais viendo paso a paso cómo resolver una ecuación en variables separables y saber que si añadimos una condición inicial, pues seguramente la solución que obtengamos sea única y esa condición inicial me permite calcular pues la constante con la que estábamos trabajando en la familia de soluciones que hemos dado.